Estoy muy contenta de estar aquí en esta comunidad educativa, en esta comunidad sindical, en esta comunidad tan importante para el país. Me voy a agarrar de las dos personas que conozco aquí y centrarme en una conversación como íntima, media confesional, con las únicas dos que conozco para no amedrentarme un poco. Primero tengo que avisarles que me recibí de magíster el viernes pasado. Bien. Entonces mi currículum hay que actualizarlo. Claro. Y después voy a hablar en la siguiente parte, voy a hablar y voy a separar la línea de investigación de hace más de 10 años en la que estoy de infancia, de lo del AR, que trabajé con Ana María Fernández Caraballo, recientemente fallecida, y varias perspectivas ahí, inclusive sobre formación humana, que trabajo con Andrea Díaz Genis. Bueno, he trabajado con 2 grados 5 geniales, mujeres que me han dado muchísima libertad y han creído mucho en mí. Y inclusive han apoyado como que la perspectiva siempre de maestra, dicen cuando en cuando, ¿no? De educadora inicial, de siempre como algo que derrapa en la academia, ¿no? Y que se ríe, se divierte, o como que no termina de ser, inclusive los de licenciados en Ciencia de la Educación, no somos ni psicólogos ni sociólogos, es como que, ¿qué son? ¿No? Como, bien, ¿qué es? ¿No? Que, inclusive, ¿qué es la pedagogía? Cuando venimos a hablar de pedagogías. Y bueno, lo dejamos para la segunda parte, y aparte para no repetir algunas cosas que dijeron los 3 compañeros anteriores. Yo voy a agarrar mi reflexión desde mi biografía, lo cual no es solamente una postura teórica, sino que no pude preparar la presentación para hoy. Pero se lo vi hacer a Rita Segato y dije, bueno, yo voy a poder, porque era imposible para el día de hoy, aparte de haber ingresado en el área política a la mesa de la ATD permanente del CFE, y bueno, eso me está superando. De hecho, hoy tuve consultas cuando estaba aquí. Confesá. Entonces, ¿qué va a pasar con la pedagogía en el país? Los nuevos conceptos de infancia, con la educación social. Hay muchas cuestiones que nos preocupan, pero yo me voy a comenzar por aquí. Comencé a trabajar a los 16 años en el Centro de Desarrollo Infantil Nuevo París, en una época espantosa del país, con una pobreza extrema, en un instituto que a mí, yo lo amé. Son mis primeros 5 años, Centro de Desarrollo Infantil, estaba Teresa Superville y Beatriz Benzano allí. Aprendí muchísimas cosas del sindicalismo y de los proyectos sociales, y también tuve como estudiante un descubrimiento muy importante para mí y que va a marcar el resto de mi carrera. Tuve como alumna a Vicky, la hija ahora es una de las grandes cineastas experimentales uruguayas, y fui descubriendo la importancia de los excelentes proyectos pedagógicos, los lazos, las comunidades barriales y sindicales en población que podemos decir trabajadora de clase media, muy formada, muy preocupada, con mucha capacidad artística y teórica, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con el Tato Martínez, pero digamos, él no llevó a sus hijos, creo que no tuvo, pero bueno, él estaba en las ludotecas, algo muy importante. Empezamos a trabajar en ludotecas barriales y a pelear el espacio de lo público. El espacio sindical participaba de lo público, y antes de que existieran los CAIF, las ludotecas eran un espacio intergeneracional en que peleamos, en que podíamos estar entre clases sociales, entre trabajadores y trabajadoras, y eso me parece muy importante porque nos unía un lazo cultural, que es el que defiendo, y me enseñó también el rompimiento de las instituciones, de las burocracias, y
a pesar de que parecía que lo más importante en el jardín era la defensa, la lucha social, la militancia por aquella huelga de los maestros, el salir casa por casa a explicar por qué un maestro hacía huelga, una maestra. También que nuestra tarea iba como más allá, iba por otros lugares, y me construí como persona, porque entré a trabajar a los 16 años. En aquellos tiempos, si uno perdía cuarto año por faltas, iba a trabajar. Era como así. Y yo perdí cuarto año y fui a trabajar a los 16. Y a partir de ahí, no sé por qué no se ríen, porque en mis clases se ríen cuando yo digo eso. Yo no estaba riendo. Se ríen todos, que antes era común que cuando alguien perdía cuarto año de liceo lo mandaban a trabajar. Bueno, ahora ustedes ni siquiera se ríen porque deben ser de mi generación, entonces. ¿Saben que ahora los jóvenes se ríen cuando digo eso? Bueno, ahora ni siquiera repite. No les puedo ni explicar eso. Bueno, y me parece muy importante marcar este tema de los interclases y el encuentro y los lazos culturales. Es evidente, salíamos de dictadura, ¿no? Es evidente, yo ni siquiera sabía que había pasado por dictadura. Y voy a dejar esa parte para la segunda parte que hablemos. Pero me parece muy importante recalcar que la preocupación por el tema de las infancias y por generar lazos, podríamos decir tribus, como algunos le están diciendo, para criar a nuestros hijos e hijas, incluyen hoy por hoy a las instituciones y a veces son el único resguardo, el único albergue, y es cultural, es afectivo, pero también es cultural y contienen ahí una serie de claves que son muy importantes y que tienen que ver con dos o tres cosas yo marqué, que hoy me importaría después si podemos profundizar. Es el tema del espacio-tiempo que tenían las abuelas, ¿no? Por ejemplo, una abuela va a buscar el niño al jardín. ¿Cuánto puede demorar caminando 2 cuadras? Si va tranquila, divertida y tiene que pasar por un mandado, pasar por la costurera, puede llegar a demorar más de 40 minutos. Personalmente lo he comprobado en mí. Puedo llegar a cruzar, comprar la banana que me faltó, dejarlo andar en bicicleta a Valentino, dejar que suba 3 árboles, que venga todo embarrado, antes le saqué la túnica, y no tengo como preocupación. Y puedo hacer algo que se define como didáctica, que es de mostrar 2 veces, volver a mostrar y dedicarle la mirada a aquellas cosas que me parecen interesantes del barrio, que son importantes del vecino, del que está enfrente, del que viene. Ese tiempo de abuelas era un tiempo que teníamos en la educación, teníamos tiempo para el niño y para la niña. Y este es quizás uno de los lugares que más recalco, que es, bueno, desobedecer, no solamente desobedecer todos los programas que nos ponen delante, sino también dedicarse a encontrarse con el otro y la otra. Y la infancia como algo, un estado muy serio, muy inteligente, muy sensible, en el que nosotros mismos nos tenemos que colocar, nosotras. Mis estudiantes me enseñaron a hablar siempre en femenino o en y estoy aprendiendo, voy bastante bien. Nosotras nos colocamos en un encuentro humano único que nosotras nos tenemos que dar ese espacio o ese permiso, porque también nos tenemos que desinstitucionalizar de adulteces institucionalizadas, que son ocasionalmente muy aburridas, llenas de mandato, el apuro madre, el apuro padre, ¿no? Que quiere enseñar, ese mandato de que tengo que enseñarte a atarte los cordones, tengo que enseñarte a hacer, dale que me tengo que ir, dale que... Bueno, y no hay tiempo
para escuchar y estar con el otro. Lo mismo las educadoras, el tema de ahora nos agarramos de la cuerdita, ahora nos ponemos en la fila y ese tiempo de burocracia es un tiempo que hay que romper. Si bien es importante, una educadora que yo admiro, María Emilia López, que estuvo hace poco aquí, una encantadora poeta argentina, y estuvo aquí y habló de las dos formas que tenemos para conducir, acompañar, hablar con los niños y niñas, ¿no? Y una de las formas es ir comentando lo que estamos haciendo en un modelo como calendario. Bueno, ahora vamos a comer, ahora vamos a la casa de abuela, ahora vas al jardín, hoy vamos para acá. Todo eso que vamos, no es un chiste. Veo a alguien que está muerta de risa. Miren que ese no era un chiste. Vamos conduciendo así a nuestras infancias, ¿no? Desde 0 hasta los 15 años, con buena suerte, seguimos haciendo eso. Y lo mismo en las instituciones. También los vamos conduciendo. Hoy y nos llevamos, los vamos avisando y dando señas por dónde vamos a ir y el sentido ocasionalmente o el significado de nuestros actos. Esto es algo que me gusta mucho, el significado de los actos, que no es de María Emilia, pero vamos a mezclar. Y por otro lado, hay un habla que juega de encuentro, que especialmente se da el permiso con bebés y con primera infancia. Y que esa habla, que tiene permisos de juego, de mal hablar, de balbucear, de barbotear, toda esa es la etimología de barbarie, balbucear y barbotear. Todo ese balbuceo y barboteo que juega lúdicamente, inclusive con los contenidos de la cultura, con los contenidos más graves, que bueno, alguna vez se acordarán, yo pregunté, por ejemplo, ¿es lo mismo virgen que invicta? Le dije a mi madre. Había un vino que decía invicto o invicta. Y hablaban algo de la selva virgen. Yo había acabado de ver un video maravilloso de Ney Matoroso que me impactó mucho en mi vida, en una televisión color, era algo fabuloso. Y yo quise que me explicaran, ¿no? la semántica, la polisemia de la virginidad o de el no estar vencido. Bueno, algo que evidentemente mi madre derrapó y salió por el costado, no se ocupó del significado cultural de ese punto. Entonces, volviendo, el significado cultural con lo que las infancias juegan en forma totalmente desvergonzada, así como con sus cuerpos, es bien importante de poder recuperarlo y desarrollarlo como adultos. Lo que más me preocupa a veces de las infancias son los adultos. Les digo sinceramente, me preocupa inmensamente y el otro día María Emilia justamente insistió en eso. El problema de los adultos que se olvidaron de jugar, de cantar, de ir narrando en sus tiempos, de ir acompañando esos tiempos, que no tienen tiempo para su propia infancia como un estado para problematizar y disfrutar de lo sencillo, tener pequeños éxtasis y experiencias estéticas tan simples como un títere de dedo, como un títere de palito. No tienen la posibilidad de reírse con facilidad de una caída y el ensuciarte. Caerte y ensuciarte es como para reírse. Bueno, eso es lo que, digamos, más me preocupa, el déficit atencional en los adultos, los trastornos de consumo en los adultos y el que no atiendan y cuiden a que realmente el mercado y otras formas de burocratizar los lazos humanos se están dando, ¿no? Sustituirlos por cosa, símil humano, símil mascota. Por ejemplo, soy defensora de las mascotas y de los areneros. Sé que soy un poco arcaica, pero lo asumo. Y me parece sumamente importante la relación con lo vivo, la relación
que digamos que lleva una negación en sí misma, ¿no? Un gato es capaz de defenderse y morder, una abuela es capaz de decirle me cansé, no camino más, un árbol pone un límite real y esos límites reales nos hablan de un mundo en el que nos tenemos que adaptarnos y convivir y que perfectamente se puede acabar, como el agua dulce en nuestro país. Perfectamente nos podemos quedar sin agua dulce. Algo son esas cosas que a mí me movieron el mundo, ¿no? Quedarme sin agua dulce en la canilla. Estuve tomando durante más de 15 días agua salada, insistiendo en tratar de no entender lo que pasaba. Con respecto a las clases altas, que son las menos estudiadas, son las más preocupantes, pero por suerte tienen cuidadoras pagas. No digo que sean todas maravillosas o excelentes, como sucede en una película de relatos en Norteamérica, que es que una mujer afrodescendiente le enseña a una niña de 3 años un himno perfecto para formarse, que le dice: tú sos inteligente, tú sos bella, tú sos buena. Y se lo hace repetir a una niña que es despreciada y maltratada permanentemente por su madre. Es un himno perfecto, no lo escribió Platón porque como no era mujer, escribió justicia, ética y no sé qué, y algo así, belleza. Pero en realidad el himno que daría una perspectiva, una micropolítica femenina, diría enseñar: tú sos inteligente, tú sos buena y tú sos hermosa. Y te lo digo varias veces por día y te lo hago sentir. Eso me parece que no se da y que las clases altas, siendo las menos estudiadas por la UDELAR, siendo las menos atendidas y también una de las más, diríamos, provocadas en muchos sentidos por el mercado del éxito. Si a los 3 años empiezan a ir a jardines bilingües, a los 4 años a leer y escribir, y a los 5 años tienen, como en España o en Chile, toda una preocupación porque no van a entrar al mejor colegio si ya no están dividiendo. Y me parece que hay una pérdida de la infancia ahí que es tremenda, y que hay un abandono en las infancias, no solamente de las clases altas, que es muy grave y que se atiende muy poco a nivel social y que genera gran parte de las estructuras, dice Rita Segato, elementales de la violencia. Ahora, ¿qué sucede después en los otros espacios que también estamos sumamente atomizadas por el trabajo, las familias y especialmente las mujeres? Generamos lazos, y esto por eso reivindico el área sindical y el área de los espacios culturales y humanos y afectivos y femeninos como micropolíticas femeninas, no feministas, femeninas, de generar un sindicalismo femenino responsable y, bueno, ofrecer un albergue, un lazo, no solo para el bebé de 3 meses, sino también para la madre que no duerme hace 3 meses y que está a punto de estallar, que está a punto de cuestiones como sumamente graves. Entonces, me parece muy importante el rompimiento de los lazos burocráticos y generar lazos fraternos en comunidades fraternas. Y si incluimos quizás estas instituciones y nuestros sindicatos como parte de esas tribus que nos sostienen y que dejamos de juzgarnos como buena mala madre, en general las maestras y educadoras juzgamos mucho. Y ese tema de juzgar también después va contra nosotras y no es algo valioso. Me parece sumamente importante no separar tanto a la infancia de las familias y de lo que están viviendo, especialmente, pero no solamente en bebés, sino todo. En psicopedagogía preocupa muchísimo la culpa que se genera cuando hay un niño con autismo o con un trastorno, ¿no? Y el tema del tratamiento ese es algo como sumamente complicado, en el que ahora no voy a entrar porque pensaba dejar un poco para la segunda parte. Pero por ahí quería redondear un poco con mi narrativa. Después de ser educadora inicial por el CIEP,
un lugar que me parece muy importante como centro de resistencia durante la dictadura y como uno de los primeros lugares en que formó profesionalmente y se preocupó por la investigación y por la extensión, y también actuó en forma interclases. Eso es muy importante y bueno, y lo reivindico y me acuerdo mucho. Finalmente, después de, como me dijo mi abuela, estudiar para maestra, que es lo único que sirve. Antes terminé tallerista con Enada Daró, una mujer fascinante que también tejió lazos sobre la formación. Con Graciela Figueroa también estudié, con Raimundo Dinelo. Bueno, hice una cantidad de cosas que no servían, dijo mi abuela. Y una de las cosas que quería... me recibí de maestra, por suerte. Y también de licenciada en Ciencia de la Educación. Y en el medio, en uno de esos talleres con los que perdíamos el tiempo en el 92, vino una autora fascinante que trajo por primera vez esta canción que les quiero recordar. La trajo en portugués y intentamos hacer un cambio para el castellano que dice: esta es la historia de la serpiente cola. Muy bien. Bueno, me parece que es una época, los 90, que hizo mucho por recuperar la alegría, y creo que es importante que en esta época de un neoliberalismo atroz y fragmentario recuperemos ese espíritu o ese tiempo y también esa esperanza en, no sé si grandes políticas, pero sí en micropolíticas de la alegría, ¿no? Como saber invitar a uno a jugar y cantar, ¿no? Y la posibilidad de ser feliz en el momento y en el tiempo del juego, el arte, el canto, el encuentro. Gracias.